Ahí puse a grabar, así que si después transcribís, mejor para vos y tus compañeros, sí, obvio. Bien, bueno, antes de empezar con la clase de hoy, que es el texto de Asali, primero que nada, consulta. ¿Leyeron? ¿No leyeron? Sean sinceros y sinceras como para saber más o menos en dónde estamos parados y ver cómo desarrollar un poco todo. No voy a bajar puntos ni conceptos. Quiero que sean honestos y vayamos viendo cómo se desarrolla la clase. No, yo no leí. Bueno, leíste, Emily. ¿Está bien? No, ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias no. por la respuesta. No pasa nada. Está bien. Por ahora eso. El resto. Entiendo que sí, que si hay silencio, no, porque si no estarían gritando ya. Sí, yo leí. Pero ni pispearon el texto. Perdón, profe. Hola, Hola, ¿qué Ángeles. texto? ¿Qué texto? El de Asali. El del. Si les quiero poner un título, sería Proceso Constituyente Argentino, histórico, jurídico de lo que sucedió en el comienzo del proceso constituyente argentino. No, profe, yo no tuve tiempo de leerlo. La verdad que se me pasó totalmente. Lo Está iba a bien, hacer cuando lo dijo el otro profe y después, bueno, se me pasó. Y me acordé ahora antes de clase y bueno, ya. está bien, está bien. Bueno, A bajarlo se me dificultó. vamos a tener que acudir un poco entonces a lo que hayan aprendido en las materias anteriores de la carrera y la cultura general. Pero es una macana porque hay contenido que estaría bueno, eh, siempre es mucho más nutritivo cuando se lee y se puede debatir un poco más. Antes de entrar con el texto de Asali, que voy a estar un poco ahí flotando, pero antes de meternos con Asali, sigo sumando gente. Eh, hablé con ese que tuvo la última clase con ustedes, me dejó un mensajito como paneo de lo que charlaron, de lo que vieron. Querría, porque yo sé cómo es ese, yo sé cómo es ese, sé cómo es Ari, y sé que también vuelan mucho, entonces, querría saber qué palabras, qué conceptos, qué ideas, qué nombres propios se fueron desarrollando con ellos, como para yo tratar de pulir tal vez algo que no haya quedado muy claro y tratar de enlazarlo con el texto de Asali. Yo soy más cuadrado que ellos son más libre pensadores, así que díganme qué tienen anotado, no se tienen por qué acordar, si se acuerdan, genial, pero qué tienen anotado, qué recuerdan de las clases, palabras sueltas, ideas que puedan más o menos articular y lo vamos llevando. Yo acá tengo un par de Creo que cosas igual, ¿eh? Dime uno de ahí. los conceptos que más claro, va, por lo menos a mí me quedó, es la descentralización del derecho, que es Bien. algo que creo que de las dos clases que venían viendo, es algo que más me quedó. Bien, Pero bueno, es un concepto nomás. ese es el título como fuerte, ¿no? Bueno, tratamos de descentralizar el derecho, que qué querrá decir, ¿no? Es bastante abstracta la idea. Ellos ya tuvieron tres clases enteras de esto con texto de Foucault, algo de Nino y demás. Lo que sí quiero que quede como muy en la posición de descentralizar el derecho es, che, posicionarnos distinto a cómo es que estudiamos, tenemos como objeto de estudio el derecho. No es tan estático ni ordenador en el sentido de solamente sirve para regular las acciones sociales, la conducta humana. Eso es y no es. Es mucho más complejo el tema. Creo que con ese y con Ari deben haber visto que la cosa se puso muy abstracta, pero es la idea de la descentralizar el derecho. Pero cuando vos me decís, ¿quién fue? Sebastián, ¿no? ¿Puede ser? Sebastián, cuando vos decís descentralizar el derecho, ¿qué palabras desarrollaron o qué nombres, al menos, conceptos, que me puedan decir, pero sean libres, no tengan miedo al error, escupan las palabras que se les aparezca ahora en la cabeza. Habíamos tratado de definir lo que era el conflicto, el poder, el Estado, la política y la democracia. Ok, ok, bien, me gusta eso. Esperen que se sigue sumando gente, lo cual está bueno. Creo que un poco Saluden. separar el concepto del derecho como vigilancia y más como una alternativa el naturalismo.
a través de, por ejemplo, las disidencias entre Nino y Foucault. Ok, está bien. Nino más una posición y un Y naturalista, un por decirlo de alguna naturalista forma, más de idealista. Esperen que me está saliendo un cartel, aceptar, listo. Sí, exactamente, como una cosa más idealista, inclusive, de, bueno, el derecho como un potencial, una potencial concreción de ideas, más por ese camino. Y en el sentido Foucaultiano un poco más oscuro, tal vez, ¿no? La lectura, esa cosa del control del dispositivo judicial, de la biopolítica, que creo que todo eso ese lo debe haber desarrollado, no me voy a meter mucho en eso. Pero bien, ¿y qué otras palabras? ¿Quién fue la chica que me intervino antes? Victoria, ¿no? ¿Fue? No, o Victoria. Victoria, que vos dijiste, ¿qué palabras utilizaste? ¿Te acordás? Conflicto, Bien. poder, Estado, democracia y política. Bueno, a ver, él, sobre todo ese, que fue con el que hablé antes de iniciar la clase, ¿qué cuestión histórica trajo respecto a esto, a estos conceptos? Conflicto, poder, Y democracia. repasamos mucho todo el tema del contractualismo, ¿no? O sea, de dónde surge todo el tema constitucional y bueno, empezamos desde ahí hasta, hicimos un reconto hasta más o menos hasta ahora. Ok, o sea que Bueno, quedaban estas preguntas de las palabras que dijo Victoria y la idea era traerlas a la próxima clase. Ezequiel dijo, bueno, tengan en cuenta estas palabras, no me acuerdo que era poder, era una de ellas, y bueno, como que íbamos a hacer todo un juego, pero bueno, yo no tengo mis apuntes, estoy en el trabajo, no no, te está puedo bien, está indicar. bien. Pero tocaron algo del contractualismo, o sea que sí o sí, algo de, no sé, a ver, Rousseau, Del Hobbes, saber, de la verdad. la creación del saber, de la producción de verdades. Esos son todos términos y lógicas muy Foucaultianas, pero cuando hablaron de las cuestiones contractualistas, que supongo que ya por el recorrido que tienen en la carrera, básicamente por lo menos tienen una idea de qué trata la cuestión de Hobbes en su momento. Supongo que él habrá desarrollado una cosita respecto a la gran figura novedosa que trae Hobbes en la Edad Moderna, que se acuerdan cuál es. Él siempre remarca eso. Los individuos. Individuos. Individuo. ¿Quién fue? Gabriela, ¿no? Con más confianza, Gabriela, sí, tienes que gritarlo. La idea de individuo, ¿no? ¿Y por qué esa cosa de individuo? ¿Qué vamos tratando de reconstruir para llegar a Argentina con el texto de Asali de hoy? ¿Qué pasa en ese momento como para poder ir articulando y anexando? ¿Qué es esa idea de individuo? ¿Por qué es tan bomba atómica en la era de la modernidad? Creo que es más como un pase de esta teocracia, teocracia, esta monarquía absoluta a un antropocentrismo. Entonces el individuo pasa a ser más relevante, la figura del individuo. Bien, bien. A ver. Porque también el individuo tiene la posibilidad de delegar, de delegar como la obligación hacia otro. A ver, es un juego de palabras medio confuso tal vez, pero no, pero está bien, ¿eh? Me gusta que participes, Emily, pero lo de delegar la obligación a otro me suena medio, no lo termino de ver, pero sí me gusta que esté muy centralizada la cuestión del individuo. ¿Pero por qué individuo? Sepan que ese no por nada va a ese momento, a ese concepto y a ese autor. Piensen que ahí tenemos que hacer un quiebre en la lectura constitucionalista de, che, antes había una forma de justificar el ejercicio de poder, antes había una teoría que legitimaba el ejercicio de poder, que ya creo que todos sabemos que es la teoría, cómo se justificaba antes las monarquías absolutistas y el ejercicio de poder, antes de Hobbes, ¿qué había? Un absolutismo. El absolutismo es la característica de esas monarquías, pero ¿cómo se legitimaban? Claro, ¿Por, el por qué, rey por como qué le medio hacíamos caso entre al Dios, monarca? porque el Porque rey era era como una especie de medio entre Dios y el hombre. Perdón, Claro, porque bajaba de liberalmente. la eternidad. El rey era el representante de Dios en la La, tierra, la- la entonces teoría había todo. divina, la teoría divina es básicamente yo soy el representante de Dios en la tierra, yo dispongo X cuestión, siervos de mi reino van a tener que aceptar y acatar mi orden. ¿Cómo van a ir en contra de la palabra divina, de la palabra de Dios, siendo yo el representante? Bueno, toda esa teoría que es
mucho más, tiene mucho más componentes, pero que ha sido el gran discurso que sostuvo y legitimó el ejercicio de poder, se vio roto, se vio mutado, comenzó a transmutarse con la figura de Hobbes, que fue el primer gran contractualista, y aparece esa idea de individuo, concepto de individuo. Pero ¿por qué creen que también es tan importante para el constitucionalismo esto? ¿Por qué ese lo trajo? ¿Qué creen? Quiero saber más o menos qué piensan y vayamos. Mira, nos quedamos con la clase de él, ahí encontré mis apuntes y dijo que lo tuviéramos ahí como para seguir el tema, que cuál era la relación entre saber, derecho y verdad. Dice, la relación entre saber, un saber con mayúscula, no saber de saber como ciencia. Un saber ordenado que se enseña en la facultad, derecho y verdad. Bien, bueno, Bueno, entonces esa dijo que no triangulación, quería seguir porque, bueno, ahí era más o menos, nos habíamos quedado, en la clase anterior habíamos partido del texto de Gargarella y después, bueno, en el medio sí, nos quedamos yo perdidos. les voy preguntando a ustedes y también tengo acá lo que me dijo ese por WhatsApp de palabras como clave como para recapitular y desarrollar hoy. A ver, ahí a ver. Y enlazarlo con el texto Asali, que es la idea de la clase de hoy, pero quería saber, obviamente, qué quedó en ustedes como para poder avanzar, porque si yo sigo hablando, tal vez es una nebulosa y no queda nada. Eh, sí, esa triangulación lo vamos a tener que ir viendo con el evento que vamos a ver hoy, con el proceso constituyente argentino, y después con lo que se va a ir desarrollando en las clases hasta llegar a la cuestión de coparticipación, que ya saben que es como el gran tema a trabajar. Pero quiero que quede claro la cuestión de el concepto de individuo como gran concepto novedoso e importante en su momento para el constitucionalismo, en el sentido de, piensen esto, Hobbes es el gran teórico o contractualista, el primer gran contractualista, antes que Locke, cronológicamente hablando, antes que Locke y 100 años antes que Rousseau, que viene a traer la idea de individuo libre que pacta, que se pone de acuerdo ante qué. Eso tiene que ver de teoría del Estado y todo. ¿Cómo es Y la lógica? ante el poder, porque realmente se empieza a ver como que el hombre es el centro de todo. O sea, ya no es la divinidad y bueno, y ahora el hombre puede tomar sus propias decisiones. O sea, desde la teoría de Hobbes, que el hombre puede autogobernarse, pero que en realidad no quiere y delega ese poder en un Estado. Entonces, Es que bueno, el eso, tema eso del hombre. eso era lo que vos querías decir. Oye, usaste la palabra delegar, Emily, antes. ¿Querías ir por este lado o por la cuestión de individuos que delegan eso? Ah, está bien, ahí sí, entonces Sí, sí, sí. ahí estabas bien encaminada. Bien, a ver, sí, estabas muy bien orientada, Estela. Lo que yo quiero que quede como remarcado es, contextualicen años, 1650. Estamos hablando de la Inglaterra que sufrió una guerra civil, la monarquía de los Estuardo, con el sector del New Model Army, Cromwell y toda la historia, que eso es parte de la historia inglesa que no viene al caso, pero sepan que hay un contexto de guerra civil en Inglaterra. Y las lógicas se tenían, ya se encontraban en crisis las lógicas que legitimaban el ejercicio del poder. Ahí es donde empieza a aparecer las semillas de todo lo que es el constitucionalismo en el sentido de individuos libres. Hobbes desarrolla la idea, che, estamos en un estado de naturaleza caótico, en donde lo único que nos diferencia es la fuerza física. Si yo quiero algo de Nicolás, como estoy viendo acá en la pantallita, si yo quiero algo de Nicolás, voy, lo reviento a piñas y me quedo con lo suyo, porque lo único que nos diferencia es la fuerza. No hay algo que lo proteja a Nicolás, no hay algo que me proteja a mí, porque después puede venir otro y reventarme a mí. Necesitamos que nos aseguren cuestiones básicas. Las cuestiones básicas, la vida, en ese momento, de vuelta, contextualicen que Hobbes está en una guerra civil, o sea, escribe, desarrolla todo este Leviatán, su gran obra intelectual, en una guerra civil inglesa. Entonces, él está rodeado de muerte, él está rodeado de conflicto, él está rodeado de tensiones. Por eso tiene esa mirada tan pesimista del humano, esa cuestión de el hombre es el lobo del hombre. La guerra es la lógica. Entonces hay que resguardarnos de esta guerra. Individuos libres, nos ponemos de acuerdo, firmamos ese pacto y le cedemos ciertas atribuciones y ciertos derechos a un ente superior, el Leviatán, o Estado, o monarca, pueden ponerle el título que quieran. Hago un paréntesis ahora respecto a eso, pero sepan eh, que esa gran figura lo que tenía que asegurar era la vida de los individuos y
la propiedad privada. Esos eran los grandes derechos a proteger por el Leviatán. La cosa paradójica de la historia es que Hobbes pensaba en un sentido monárquico. Él era pro monarquía. Él decía, che, monarca de los Estuardo en ese momento, Carlos primero y después Carlos segundo y demás. Se tiene que invertir la lógica que nos sostiene en el ejercicio de poder. Ya no va más la teoría divina, va eh, una nueva teoría, que es esta, la del pacto. La del pacto. Lo loco es que a Hobbes, por decirlo de una forma, le salió mal la jugada porque esto fue muy revolucionario para ese momento. Y la lógica de individuos libres, los sectores más conservadores en el momento decían, ¿cómo individuos libres? 1650, ¿eh? ¿Cómo individuos libres, Hobbes? Acá no hay individuos libres. Acá hay servidumbre y aristocracia, nobles, y clero, ni hablar, ¿no? Y monarquía, pero no hay individuos libres, no hay una idea de pueblo acá. No existe eso. Bueno, esta teoría sí habilitaba ese concepto. Por eso es muy importante el concepto de individuo, porque antes no existía. Eran siervos o esclavos, pero no había una cosa de individuo. Una consulta con Sí. respecto a la conceptualización de individuo. ¿No era por el tema de que en su momento los burgueses tenían bastante presión sobre los monarcas e incluso mucho más poder del que muchos monarcas poseían y eso fue como dándole un tinte de la perspectiva que tenía sobre el tema de individuo y la libertad sobre la propiedad privada? A ver, el gran actor revolucionario en los últimos siglos es la burguesía. Es la burguesía. O sea, cuando hablamos de burguesía no nos pongan el cartelito de marxistas o nada, porque es describir un actor social de la historia, nada más que eso. Pero sepan que el gran actor revolucionario es la burguesía. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido que en aquel momento, en 1650 y 100 años después, en Francia, en 1789, había todo un terreno de ideas y de teoría que empezaba a poner en jaque los status quo, los órdenes y los sistemas que se encontraban vigentes. En Inglaterra es vos decís, che, la burguesía se encontraba en tensión con la monarquía. Sí, 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 había una cuestión impositiva muy fuerte para con la burguesía, había persecución, todo ese poderío económico que tenía la burguesía, necesitaba también tener un respaldo teórico para poder llegar a qué, a poder presentar su proyecto político, que puedan acceder a las decisiones políticas. La burguesía en ese momento no tenía la posibilidad de acceder a las decisiones políticas, era la monarquía la que la tenía. Bueno, la idea de individuo viene a traer un poco todo un nuevo paradigma que empieza a habilitar el acceso de determinados agentes, que son la burguesía. Todo tiene que ver con el constitucionalismo porque empieza a aparecer la idea de pacto, de acuerdo, de orden que viene a solapar conflictos que se dan en una sociedad. En Inglaterra siempre lo que más se recuerda es la Revolución Gloriosa como un acuerdo entre partes que terminan dejando una monarquía constitucional, que es la que hoy en día tiene Inglaterra. Inglaterra tiene una monarquía constitucional que se fijó, que se configuró en 1689 en la Revolución Gloriosa, pero 40 años antes se habían reventado una guerra civil. Y bueno, hay un conflicto, hay tensiones. Después viene el relato del pacto y el relato de el acuerdo. Creo que algo de eso ese desarrolló, me parece. Pero quería decirlo. Y es más, no sé si lo nombró, pero también, ya que estoy y termino un poco con esto, pero también debe haber nombrado Rousseau, que fue el gran ideólogo del contractualismo también, pero 100 años después, para Francia, el gran ideólogo de la Revolución Francesa, pero en un sentido más democrático. ¿Se acuerdan qué dijo ese de Rousseau? ¿Alguien se acuerda por casualidad? No sé, no es una obligación, pero si se recuerda, mejor. Lo vinculó con el término poder. ¿Con el término? El término poder. ¿Y qué Va, habrá yo lo querido tengo. decir? A ver, ¿alguien más se acuerda si dijo solamente, o sea, cuando decís vinculó con el término poder, ¿qué, qué más? ¿Qué otra palabrita me puedes dar como para... Eh, ahí va, ¿eh? Para que encuentro los apuntes. Tranquila, tranquila. Porque estoy casi seguro que ese, yendo por este lado, apunta a ver, no nos estamos metiendo en
en la Veo figura de más a Rousseau. Rousseau como un tema Dijo, de consenso social, más que el hecho de poder. Él creo que no ve al estado de naturaleza como algo necesariamente malo o la persona como algo necesariamente malo, sino que este consenso social va más al hecho de que, bueno, todos nos organicemos para, o en conjunto, poder llegar y organizarnos bien. Bien, a ver, sepan, para que les quede también, de vuelta, esto no es un curso de teoría política o jurídico-política, pero es importante tener estos antecedentes para entender las lógicas que van a venir después. Hobbes era antropológicamente hablando, era pesimista. El hombre es un desastre, se mata, entre sí se mata. El humano, ¿no? En el momento decía el hombre, pero es el humano. El humano se mata entre sí todo el tiempo, es pesimista. Rousseau es antropológicamente hablando optimista. Tenía una buena teorización del humano. Nacemos libres e iguales, hay buena voluntad, hay una cuestión de participación, debe haber una cuestión de participación en el área o en la arena política. Pero ¿qué pasaba? El avance del sistema capitalista, el cercamiento de tierras comunales, la privatización y proletarización del sector campesinado, las malas instituciones, la corrupción, todo va generando desigualdad. Entonces, ¿nacemos libres e iguales? Sí, pero nos encontramos encadenados por todas partes. Esa es la idea de Rousseau de, che, hay algo positivo, pero está todo sucio, está todo corrompido. Por esto, por el avance económico que se fue fluctuando en un sistema capitalista, el cercamiento de tierras comunales, privatizaciones, la migración de la población rural a las grandes aldeas que luego van a ser ciudades, todo eso irrumpe en la naturaleza del humano. Y Rousseau lo que más creo que ese habrá apuntado es, che, respecto a la propiedad privada, no era abolicionista, pero sí era un teórico que decía, hay que administrarla públicamente. No tenés que generar ni mendigos, ni tampoco gente muy opulenta. Tiene que haber una administración pública de la propiedad privada. Tenés que administrar, te tenés que meter. No puedes dejar las lógicas del sistema capitalista. Y en el sentido y el otro gran ítem es la cuestión de la representación. Y esto es muy clave en el constitucionalismo. Nosotros, en nuestra constitución, ¿gobernamos como pueblo, como ciudadanos? ¿Qué piensan? Creo, profesor, que podemos proponer incentivos ciudadanos o consultas ciudadanas al legislativo y que ellos lo traten. Vos Pero en hablás de sí, no está, la iniciativa popular, sí, del pero artículo igual en 40. sí, sí, sí. Igual en sí tenemos un sistema representativo. Por Bueno, ende, o sea, la letra literal de la Constitución dice, perdón, el pueblo no gobierna sino por sus representantes. ¿Tenemos una herramienta de democracia semidirecta? Sí, la iniciativa popular, el artículo 39, la consulta popular. ¿Se aplicó desde que está constitucionalmente regulada esos instrumentos, esas herramientas? No, nunca. Desde el 94 hasta hoy, no sé, nunca se puso en práctica esos instrumentos. Entonces, es importante que podamos tener presentes esta idea rusoniana, si quieren, de la participación popular, del impulso democrático, de, che, ojo con la representación. Ojo con la representación, porque es un instrumento dentro del esquema del derecho y dentro del esquema del orden, es un instrumento que coarta la participación política. Y ahí aparece Pero, a Sí. ver, no tenemos ni representante del pueblo. O sea, Oh, ¿desde cuándo es que no estaba, es que está vacía la figura del ombudsman, por ejemplo? Hace un de- montón de tiempo que no, y ahí tenés una figura más representativa que esa y que no está. el defensor del pueblo. Sí, Sí, exactamente. está vacante hace no sé cuántos años. Años y años y años. No tiene razón de ser desde una democracia que ese puesto esté vacante. Que no Bueno, se exija, o sea, el procurador general tampoco tenemos, hay un tampoco. interinato tampoco. No, bueno, hay varios, No va- tuvimos leyes de presupuesto durante un montón de tiempo. también, Entonces, hay varios ejemplos que podemos poner en jaque de que, podemos, bueno, que la base material es una, lo que sucede en la práctica humana del día a día es una, y el texto constitucional es otro. Entonces, ese desacople, hay algo de ahí, che, bueno, a ver, ¿qué está sucediendo en esto?
Ahí hay que tener un análisis crítico del derecho. Pero bueno, vuelvo. Quiero ver si me queda algo de lo que me dijo ese, porque si no, no vamos a llegar con Asali. Pero quiero ver. Hablamos de Hobbes, hablamos de Rousseau. eh, no, nada más me parece. A ver, esto es importante que quede de lo de Rousseau, de Hobbes, de Foucault, con todos los dispositivos judiciales y demás que fueron hablando, para entender un poco lo que vamos a ir llegando ahora. Metiéndonos en el texto de hoy, metiéndonos en el texto de hoy, que es el de Asali. Esperen que hay gente. Me están escribiendo por WhatsApp, me parece, a ver. Bueno, ahí sumé a alguien más. Y en el chat que me están escribiendo. Bien, listo. En el texto de Asali, que me dijeron que nadie lo llegó a leer, pero yo los contextualizo, habla del proceso constituyente argentino, en estas lógicas que venimos tratando de desarrollar con el instrumento del derecho, el instrumento de la Constitución, la idea de pacto como negación de conflicto, Foucault, Hobbes, Rousseau, todo lo que recién desarrollamos, tratemos de pensarlo con lo que vamos a hablar ahora. Proceso constituyente argentino. ¿Qué saben del proceso constituyente argentino? ¿Dónde comienza? ¿Dónde lo podemos ubicar cronológicamente? ¿Qué actores pueden reconocer ahí? ¿Con cultura general o con lo que hayan visto a lo largo de la carrera? ¿En qué año se sanciona la Constitución originaria? ¿Se acuerdan? 1853, y bueno, y en realidad eran los ricos, o no, no está bien decir los ricos, pero eran los ciudadanos influyentes los que de alguna manera buscaban que se armase una constitución de una representación a través del derecho. Y después, bueno, en 1860 recién tuvimos constitución porque Buenos Aires no quería entregar el puerto. Entonces, la Bueno, primera en 1853, pues pasamos a 1860 y bueno, más o menos por ahí. está bien orientada, Estela. Sepan que, a ver, eh, como hito inicial es 1853, ahí vamos a ir, ahora vamos a meternos en eso, pero sepan que ya de los primeros movimientos revolucionarios de Argentina, hay intentos, potencialidades de constitución en el sentido de poder organizar institucionalmente al Estado argentino, que estaba siendo la semilla de eso. En lo que fue post-Revolución de Mayo, en la Asamblea del año 13. ¿Les suena la Asamblea del año 13? De nombre, por lo menos, Asamblea del año 13. Bueno, la Asamblea del año 13 tenía dos grandes objetivos, que era dictar una constitución para institucionalizar al Estado argentino, al incipiente y naciente Estado argentino, y declarar la independencia. ¿Lo logró? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Estela dice que no. No, Ay, porque la independencia se logra en 1816, si no estoy. O exactamente. sea, que claramente el año 13 no Esa llega. asamblea no logra ninguno de los objetivos, sí marca bastantes cambios jurídicos en el sentido de se abole la ley de libertad, perdón, se sanciona la ley de libertad de vientres, se emite la moneda nacional, se crea el himno nacional y el símbolo patrio, bueno, cuestiones que hacen a la historia argentina. Recién en 1816, la independencia, y el Congreso de Tucumán también intenta, ahí se logra la independencia, pero también intenta sancionar una constitución, el Congreso de Tucumán, en 1819, que no se logra sancionar por su carácter unitario. Tenía un formato unitario, y ahí ya empiezan a ver, que quiero que quede también a lo largo de todo este tiempo que vamos a ir desarrollando. Los dos grandes actores de esta conflictividad de proyectos políticos jurídicos son el de la unitarios y federales, ¿no? Que no es blanco y negro, hay una heterogeneidad dentro de cada uno, no es que todos estaban de acuerdo con una idea, con un proyecto, y dentro del federalismo lo mismo. No, dentro del federalismo había grietas, dentro del sector unitario había también grietas. Pero bueno, vamos a poner esta cuestión binaria, unitarios y federales. Ese proyecto de constitución de 1819 tiene un formato unitario, no tiene la recepción
abierta de las provincias, por lo tanto no entra en vigencia. En 1826, en el gobierno de Rivadavia, hay otro intento de sancionar una constitución también de carácter unitario, porque Rivadavia tenía intereses y proyectos políticos de tinte más unitario, eh, que tampoco tiene una acogida favorable por parte de las provincias. ¿Por qué? Porque, primero, imaginen esto, esperen que se sigue sumando gente, qué raro. Eh, el ejecutivo, que era unipersonal, como lo es hoy, el ejecutivo que era unipersonal, designaba a los gobernadores de las provincias y le daba la posibilidad de administrar los recursos económicos de las provincias al ejecutivo nacional. O sea, hace ruido que pueda suceder eso. Entre eso, la no nacionalización de la renta aduanera y el sistema unitario y centralizado que proponía, las provincias no aceptaron ese proyecto, cayó ese proyecto, y ahí se da un plazo de 30 años aproximadamente, que pasan un montón de cosas, pero no nos vamos a meter ahora, de una protoguerra civil en Argentina, entre unitarios y federales. Ahí vamos a tener la gran figura en ese periodo de 30 años de Rosas, pero sepan que hay una constante tensión y conflicto entre dos grandes bandos que tienen proyectos jurídico-políticos distintos, y llegamos a 1852, como bien dijo Estela, como momento hito o fundacional del constitucionalismo en Argentina. ¿Qué saben de ese 1852? ¿Por qué se da por qué se sanciona una constitución en 53? En 1852 sucede algo para que luego en 1853 se sancione. ¿Alguien sabe? O anímense. Digan la burrada que más se les ocurra ahora y que más convencidos tengan en la cabeza ahora. ¿Qué venimos desarrollando? ¿Qué conceptos venimos desarrollando como para que podamos entender que en 1853 se presenta la posibilidad de una sanción de la Constitución? Perdón, ¿no fue para Puede lograr la ser, unidad nacional? ¿Cómo, Salomé, perdón? ¿No fue para lograr la unidad nacional? O sea, para Ahora, dejar esto de unitarios y federales y empezar a lograr me un solo. gusta, me gusta esa participación. Ahora te respondo, Salomé, ¿eh? Me gusta, gracias por participar. Pero a ver, ¿quién más Ok. puede decir algo? ¿Qué pasó en 1852 como para poder entender en base a lo Cae que Rosas, cae Rosas en la batalla de Caseros. cae Rosas en la batalla de Entonces ahí Caseros? claro, ya no había tanta resistencia de la parte unitaria. Eso te lo tomo Es- con es- pinzas. Eso te lo tomo con pinzas, ¿en qué ok. sentido? Porque esa cuestión de Rosas era federal, era unitario, ¿qué era Rosas? Es muy complejo, es muy complejo. Rosas es una figura apasionante, Restaurador. el famoso restaurador del orden, de las leyes, ¿sí? Pensá que estamos en este periodo de casi 30 años en el que Rosas fue gran protagonista político. No había una constitución, no había un ordenamiento normativo que diga, bueno, las provincias esto, el puerto aquello. Entonces era un tema, y él con toda una cuestión muy compleja, pero llevó adelante un proyecto y un cierto orden en comparación con lo que se había sucedido antes. Pero en 1852 se da la batalla de Caseros, en donde Rosas cae, pierde con Urquiza, caudillo de Entre Ríos, Urquiza. Entonces, ¿por qué les remarcaba esto? Por esta cuestión de la conflictividad. Esta cuestión de la conflictividad. Che, había agentes, había actores en un escenario determinado, póngale, no era Argentina, Argentina, pero póngale Argentina, con distintos proyectos, federales, unitarios, Rosas en el ejercicio de poder. Hay una conflictividad y hay un vencedor, que es el sector federal con Urquiza en la cabeza. Ahora, esta constitución es un pacto, es un acuerdo de partes, como viene a presentar la Constitución en el saber oficial, en la enseñanza oficial, en lo que circulan las eh, aulas de todas las facultades de Derecho, e inclusive en el inconsciente social. Porque acá tomo lo que dijo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se fue. Salomé, era. Yo, Sí, acá. no, no te veo, pero bueno. Ahí está Salomé, bien, con un chiquito. Hola. Lo que dijo Salomé.
la Constitución es el símbolo de la unidad nacional. Ese es la corriente oficial, ¿no? Como, bueno, ahí hubo una guerra, ese conflicto se subsanó con un acuerdo y se formó la Constitución. Eso es lo que viene a criticar justamente a Sally y lo que tratamos de nosotros plasmar como una cuestión. Ojo con esto, ojo con esto. Venimos desarrollando de que el conflicto siempre está latente, siempre está eh, presente. Lo que hace el derecho, lo que se instrumentaliza en una constitución, en ese acuerdo jurídico-político, es negar ese conflicto. Se niega ese conflicto. ¿Y en qué sentido se niega ese conflicto? Asali comienza diciendo algo y es, che, el proyecto de la Constitución de 1853 trae consecuencias concretas en sentido normativo. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles creen que se les ocurre siendo Urquiza el vencedor y el protagonista de este momento? Creo Sacar a la ciudad de creo Buenos que es Aires que se como basaron Esperen, hablen de una, las dos van a hablar, pero de una. creo que como se basó en los derechos individuales, se basó en la Constitución de Estados Unidos, especialmente en los derechos individuales, cerraron sí las posibilidades de los derechos económicos. No sé, más que todo eso. A ver, hago un paréntesis. La idea, Sí, Salomé, decime, sí, decime. la idea no era sacarle el poder a Buenos Aires, que tenía centralizado el puerto, entonces tenía todos los ingresos entraban y quedaban en Buenos Aires. Entonces la idea que tenía justamente Urquiza era descentralizar a Buenos Aires y repartir a lo largo de todas las provincias los ingresos que estaban en el puerto por ser el puerto más importante, pero distribuirlos a todas las provincias. Bien, a ver, tomo lo que dijeron las dos, gracias por participar. Emily, te tomo primero vos, hago una cuestión de un paréntesis acá. Eh, Sepan, tampoco nos vamos a meter mucho, pero sepan que si bien uno de los grandes instrumentos inspiradores en lo que es el texto constitucional nuestro es la Constitución de Estados Unidos, eh, la Constitución de Estados Unidos de 1787 no trajo una consagración de derechos. No tienen una consagración de derechos. La Carta de Derechos viene luego, viene con el tiempo. En lo que la Constitución de Estados Unidos regula, sanciona en 1787, es un diagrama republicano, de carácter republicano. ¿Qué quiere decir eso? En la división de poderes, este formato, pero no estaba pensado en la lógica de qué progresistas queremos ser, qué de avanzada queremos ser, sino que los constituyentes de Estados Unidos, los famosos federalistas, que hago un paréntesis dentro del paréntesis, se llamaban, ¿se acuerdan, no? El federalista, lo habrán visto en constitucional, elementos de derecho constitucional, ¿se acuerdan los federalistas Madison, Jay y Hamilton? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pueden decirme que no, ¿eh? Pueden no acordarse. No lo vi en constitucional. ¿Alguien los vio o lo nombró? ¿Le suena? Ese es Madison el sí, fallo. pero más que nada por el fallo Marbury versus Madison. Ah, bueno, Eso, iba a decir eso. Marbury versus Madison un par de años después, 1803, y es toda la cuestión del control de constitucionalidad, supremacía constitucional y demás. Pero no. Cuando se está formando las colonias, las 13 colonias de Estados Unidos, y se está formando el Estado central de lo que es hoy Estados Unidos, existían panfletos, propagandas de ideas políticas que eran los el federalista que eran ideas que se estaban publicitando en las colonias para lograr que un gobierno central, un gobierno federal en el sentido centralizado. Cuando hablamos de gobierno nacional, también hablamos de gobierno federal. Bueno, ellos lo que buscaban era un gobierno federal, que haya centralización de la figura política, que haya un poder ejecutivo federal, nacional, que haya un poder judicial federal, nacional, que haya un Congreso, un Parlamento federal, nacional, no federalista en el sentido federal de distribuir el poder a lo largo del territorio. Es otra lógica federal. Y ellos lo que buscaban era un poder ejecutivo fuerte, 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 por eso esa división de poderes y un ejecutivo fuerte para poder controlar al orden interno. Entonces, en su momento, los constituyentes de Argentina
tomaron ese modelo de Estados Unidos, pero sepan que en el sentido de la cuestión republicana, no en la cuestión de derechos. Eso te quería decir, Emily. Eh, y lo que te iba a responder a vos, Salomé, que estamos orientados con lo que quería ir ahora a desarrollar, es que la Constitución de 1853 lo que pautaba, entre varias cuestiones, era la, se proyectaba la federalización de Buenos Aires, que sea la capital de la nación argentina, que era la titular del puerto. El puerto que daba ¿qué? El comercio exterior. Toda la cuestión de renta aduanera la recibía el puerto central, el que daba el acceso al comercio exterior, que era el puerto de Buenos Aires. Marcaba la nacionalización de la renta aduanera, de los ingresos aduaneros que se nacionalizaban, se distribuían, había igualdad jurídica entre las provincias y la distribución de esos ingresos, se consagraba la igualdad también del artículo 16, de igualdad ante la ley, de todos, no hay aristocracia, no hay nobleza, somos todos iguales ante la ley, que parece una cosa totalmente abstracta, pero en ese momento realmente era revolucionaria. eh, y dictaba que haya un gobierno central que tenga la posibilidad de sancionar los códigos de fondo. ¿Se acuerdan qué son los códigos de fondo? ¿Qué Sí, son? el código penal, código civil, en vez de los procesales que depende, bueno, es autónomo y depende de cada provincia. Claro, los procesales, los de forma, depende de cada provincia, y los códigos de fondo van a depender de el Estado central, el Estado federal, que es el Estado nacional. El Congreso de la Nación es el que emite el código penal, el código civil, el laboral. Bueno, eso estaba todo consagrado en la Constitución de 1853. Tiene un tinte federal, tiene algo de proyecto federal. Che, se federaliza Buenos Aires, se nacionaliza la renta banera, eh, se Profe, determina la... disculpe, tengo que avisarle, me tengo que retirar por cuestiones personales, así Vaya que tranquilo, vaya tranquilo, gracias por avisar. Tranqui, queda grabada, así que después la puedes ver. Se determina también la libre navegación de los ríos, se abolen las aduanas internas, interiores. Entonces, hay toda una proyección de ese instrumento constitucional de 1853 que tiene un tinte federal. ¿Cómo creen que lo toma Buenos Aires eso? ¿Acepta ese Mal, proyecto? no, justamente porque le sacaba el poder que tenían en ese momento. La aduana era el poder en ese momento, porque era lo que decís vos, el comercio. Es Entonces lo que le posibilita el sacaba la... desarrollo, es lo que posibilita el desarrollo de cualquier proyecto político. Lo económico es lo que posibilita el desarrollo de cualquier proyecto político. Entonces, como bien decía Salomé, Buenos Aires no participa de ese hito fundacional del constitucionalismo argentino de 1853 y se retira. Y a Sali, que bueno, no lo leyeron, pero digo, apuesto a que pueden llegar a saberlo por cultura general, pero ¿qué es lo que termina ahí articulando? ¿Qué pasa con Buenos Aires? ¿Y qué pasa con la Confederación de las Provincias? Nicolás se durmió, mirá. Sí, lo dormía Nicolás del aburrido de la historia argentina. Dale, Nico, vos sabés. ¿Qué pasa con Buenos Aires cuando no acepta la Constitución de 1853? ¿Qué creen que sucede? Entran en tensión de nuevo. El conflicto sigue latente, sigue, empuja todo el tiempo. El conflicto siempre está. La violencia es la partera de la historia, está todo el tiempo vigente. Está todo el tiempo vigente. Acá no se subsumió por ese acuerdo de unidad nacional, de la Constitución, post-conflicto bélico de Caseros. La tensión y el ejercicio del conflicto estuvo todo el tiempo presente. Buenos Aires se desliga de la Confederación y pasan a haber dos estados, la Confederación de las Provincias y el Estado de Buenos Aires, que tiene constitución propia, que tiene un diagrama de organización propio, tiene el puerto, tiene un presupuesto 4 veces mayor que el de la Confederación, tiene telégrafo, ferrocarriles, universidad, la universidad que ya viene, la Universidad de Buenos Aires, que ya viene de la época de Rivadavia. Entonces queda completamente desbalanceado el proyecto político federal para con el aristocrático y porteño centrista proyecto de Buenos Aires.
¿Qué sucede en 1860? ¿Por qué La hay algo batalla de ahí? Cepeda, la batalla de Cepeda. En 1859, un año antes, se da la segunda batalla de Cepeda, que lo que sucede ahí es que Urquiza vence a Mitre, que era el exponente de la aristocracia militar porteño centrista. La batalla de Cepeda, otro conflicto. ¿Y cuál es la consecuencia? De vuelta, hay una unificación acá. Viene Buenos Aires a participar del proyecto porque entiende que debe haber unidad nacional, que hay un verdadero pacto de voluntades, de un acuerdo libre. No, hubo un conflicto, una cuestión bélica. Se da esta unificación. Finalmente, Buenos Aires se inserta en el instrumento jurídico político de la Constitución originaria, por eso siempre se la entiende 1853, 1860, pero no fue un acuerdo de partes eh, en términos como lo entendemos nosotros de acuerdo. No, hubo conflicto, hubo violencia, hubo batalla, hubo guerra, y se fue dando la historia a los tumbos, si quieren, de esta forma. Ahora, Buenos Aires, a pesar de ingresar en el proyecto constitucional de la Constitución originaria, ¿se dio esta cuestión de la renta aduanera? ¿Qué creen? A pesar de estar No, inmerso en el proyecto, o sea, el texto constitucional decía, se nacionaliza la renta aduanera, se distribuye el ingreso económico a las provincias en partes iguales. No, yo creo que también por eso es que se van creando otros puertos pocos años después. O sea, desde el puerto San Martín en Santa Fe, bueno, y el puerto Pasa que de esos Bahía son Blanca. puertos internos. Pensá que el comercio exterior entra por el Río de la Plata. El comercio exterior y la posibilidad de crecimiento y desarrollo productivo y económico está todo en el puerto para con el comercio. Pensá que éramos una protonación y que se había independizado hace poco tiempo con todos los conflictos internos, que estaba teniendo la posibilidad de, recién post 1852, de enlazar toda la cuestión comercial con Inglaterra, que era el gran imperio que se quería meter en- con sus proyectos en el territorio nacional. De hecho, hago un paréntesis también acá. La figura de Rosas es una figura interesante en el sentido de que antes de Caseros había querido el capital inglés instaurarse en todo lo que es el territorio de lo que hoy es Argentina. Sí, pero Rosas no había permitido eso. Piensen que era muy cercano al hacendado, al terrateniente, a la burguesía porteña, pero también tenía llegada al sector rojo, como le decían, del gauchaje, la gente del interior, tenía sus acuerdos con los caudillos del interior, aunque también tenía su conflictividad con otros caudillos. Entonces era anticolonialista para con las potencias extranjeras, pero era conservador en términos ideológicos internos. Por eso es una figura muy complicada Rosas. Cuando cae Rosas y estamos donde estamos ahora, ya el capital inglés empieza a mermar en todo lo que es el desarrollo del Estado argentino. Y ahí empieza a haber toda una cuestión constitucional que es importante. ¿Por qué? Porque Buenos Aires no cede esta cuestión de la nacionalización de la renta aduanera. ¿Y qué empieza a suceder en términos prácticos? ¿Qué se les ocurre que empieza a pasar entre las provincias y Buenos Aires? Manteniendo siempre la misma lógica. tensión de nuevo. A ver si se acuerdan y si no vamos a tener que ir a Sally. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué creen? Piénsenlo con palabras rústicas, pero ¿qué creen que pasa si venimos de Caseros, si venimos de Cepeda, si venimos de la Constitución de 1853 y la unificación con Buenos Aires de 1860? Y Buenos Aires no cede en ese proyecto propio que tenía, a pesar de estar incluido en el texto constitucional de la reforma de 1860. Y mucha violencia, muchos conflictos. ¿Y cómo le podrías, si lo tuviese que poner eso en una palabra, qué sería, Nicolás?
¿Qué palabra puede eh, resumir conflicto, violencia? guerra, Ba- batalla. Hay es otra batalla, batalla, hay batalla, otra batalla más que es la batalla. que desarrolla Pavón. Asari Pavón, La exactamente. batalla de Pavón. La batalla de Pavón, pero ustedes vayan, a ver, yo no quiero hacer un cuentito de esto, quiero que vayan viendo algo de lo cronológico para que vayan viendo que, primero, unidad nacional no hubo. Conflictividad está todo el tiempo, pero no es como algo peyorativo, es propio de la esencia de la humanidad, que está en la cuestión del ejercicio de poder, de la violencia, del conflicto, de proyectos políticos que para un lado van unos, para otro lado van otros. Bueno. 1852, Caseros, 1853, sanción de la Constitución originaria. Toda esta conflictividad que venimos desarrollando se divide en dos estados distintos. Se da la guerra, la segunda batalla de Cepeda. Se unifica con una reforma constitucional de 1860 Buenos Aires a este proyecto. Buenos Aires, en esa tensión, no lleva adelante, a pesar de estar incluido, su proyecto propio centralizado en todo el terreno de Buenos Aires. Viene la batalla de Pavón, en donde nuevamente el conflicto es entre Urquiza, que Urquiza ya viene de hace rato con todo esto, y Mitre de vuelta. Pero acá hay algo que es para estudiar en la historia argentina, no nos vamos a meter acá, que es que los federales y Urquiza vienen ganando la guerra, están a punto de vencer a las fuerzas mitristas y se retira. Y el bando victorioso es el de Buenos Aires. No se sabe qué pasó ahí, eso investiguen ustedes. Yo me interesa mucho, el otro día voy a estudiar eso, pero no se sabe qué pasó con Urquiza, se retira a pesar de estar ganando, y el bando victorioso es el de Buenos Aires. Imaginen en esta tensión, en este escenario, el triunfo de la aristocracia porteña por sobre todo el proyecto federal, siendo que salió victorioso de este conflicto bélico. Para la lectura oficial, de la historia oficial y de la corriente mitrista, se dice que Pavón fue mucho más fuerte o mucho más importante que Caseros. Pavón fue mucho más importante, porque ahí pudieron plasmar libremente su proyecto aristocrático. Ahí es donde se forma el concepto de oligarquía porteña, porque ahí es donde empieza a haber un desarrollo con todo el territorio de la nación, se empieza a sentar el modelo agroexportador, se empieza a desarrollar ese modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben qué significa la cuestión de el modelo, el famoso modelo agroexportador? Cuando hablamos de que en esa época no se hizo un desarrollo industrial, sino que se mantuvo un modelo agroexportador y demás. Yo para O saber si sea, entienden lo que que estoy diciendo o estoy hablando chino. sí, o sea, como que esa era la actividad en la cual se va a centrar nuestro país para poder desarrollarse. O Bien, sea, ¿y qué implica esa actividad? cosechar y exportar, O sea, el granero tener del campo, mundo, el famoso además. granero del mundo, tiene que ver el campo como principal fuente, pero hay otros productos, pero es elaborar Y materia depender de la prima aduana, básicamente. para venderla al exterior. Es eso. Che, nosotros hemos generado materia prima para que ustedes puedan hacer lo que tengan que hacer para el exterior. Pero nosotros no desarrollamos una industria interna, nosotros solamente materia prima. Después necesitamos importar productos. O sea, le damos, pero después necesitamos comprar para poder desarrollar todo lo que se tenga que desarrollar en un estado que está incipiente, que están haciendo industria de todo tipo y demás, ahí había que importar. Lo que nosotros producíamos únicamente era materia prima para el comercio exterior. Entonces, ese modelo se empezó a plasmar en todo el territorio de la nación post Pavón, post la batalla de Pavón. Y ahí necesito, a ver, ¿alguien tiene el texto de Asali por lo menos en la mano? ¿O en la computadora o en el celular? ¿O lo pueden conseguir? ¿Lo tienen ahí a más o menos al alcance? Podemos esperar 2 minutos. Porque le voy a pedir que lean un párrafo de la página 61. Mira, mientras esperamos, te hago una pregunta que no me quedó Sí, claro. obvio. Si las fuerzas de Mitre, de una manera, no sé, media extrambólica, terminan ganando Pavón, Sí. o sea, ¿cómo es que ceden el control de aduana? No es que no lo ceden. No lo Y ceden. entonces sigue el conflicto. Pero claramente que el conflicto sigue. Claramente que el conflicto sigue. De hecho, Entonces, está terminado. por eso digo que
que Pavón fue mucho más importante para el proyecto unitario porteño centrista de la oligarquía porteña o bonaerense Pavón que Caseros, porque con Pavón ya el territorio de lo que era en ese momento Argentina, no de lo que tenemos hoy, pero en ese momento, pasó a estar disponible a los fines de los intereses de ese sector, de ese actor social. Ese modelo agroexportador ahora no era solamente Buenos Aires, era, che, vamos a aplicar esto para con todo el territorio nacional, para con todo el territorio nacional. ¿Tenía recursos naturales o para producir materia prima las provincias? Sí. Y si lo enlazamos con el puerto de Buenos Aires, es un negocio redondo. ¿Pero quiénes son los Ahí, que... ahí cerró más la idea, porque Bueno, si no, no me quedaban conceptos sueltos. Digo, si gana, a ver, si esa batalla la gana por Buenos eso, Aires, pero por eso quiero ir a la página. ¿Alguien consiguió el texto o no lo tienen? Sí, ¿qué página era? Página, gracias, Salomé. Hoy está Salvadora. Página 61. Antes que empieces a leer, Salomé, perdón, porque voy un segundo con Estela, que es, claro, yo entiendo la confusión, pero por eso les digo, si hubiesen leído el texto sería más fácil, pero digo, perdón, no les estoy cagando a pedos ni nada. Es una macana porque se pierde a veces, pero sí, no tenés lo estoy razón. retando, ya somos todos adultos, así que no hay problema. Lo que sí les estoy diciendo es que si leen el texto van a entender que se ve más fácil esta cuestión de, che, pero no entiendo. Antes Buenos Aires quería estar sola, era separatista, y ahora que ganó Pavón, en vez de separarse, viene a unificar. ¿Cómo es eso? No entiendo. Bueno, no, es que había un sector de los unitarios y del centralismo porteño que era, che, separémonos, tengamos nuestro estado de Buenos Aires. Pero el sector que prevaleció es el de Mitre, que Mitre tenía una visión de utilizar la unidad nacional, tener una funcionalidad de la unidad nacional para el fin económico y aristocrático o oligárquico que tenía ese actor social. Che, ¿podemos utilizar el modelo agroexportador en toda la nación, en todo el territorio? Sí. Bueno, entonces hay que tener ese proyecto. Y vamos con ese proyecto. De hecho, ahí lo vas en el texto de Sally se va a entender más todavía. Salomé, ¿vos lo podés leer? Sí, y contar con el país o el triunfo La parte que militar. dice el triunfo militar. El triunfo militar enfrentó a Buenos Aires con una realidad. Había que contar con el país, aunque el país fuera esa odiosa porción formada por las 13 provincias restantes. Relegado al olvido su antiguo proyecto de segregar del todo a Buenos Aires para formar la famosa República del Río de la Plata, Mitre desoyó a los extremistas de su partido, que eran legión, y se dedicó a contar con el país según su propia expresión. Ahí está. O sea, dice, había que contar con el país, aunque el país también sean las 13 provincias, esos pedazos de tierra olvidados por Dios que están en el interior. Bueno, lo vamos a contar. Mitre tiene la lectura. A pesar de la odiosa cuestión de integrar a esas provincias, hace a la unidad nacional, pero con esos fines, con los fines de poder llevar adelante el proyecto político-económico de ese sector que él representaba. Mitre era la expresión política y económica y militar de la oligarquía porteña, la oligarquía de Buenos Aires, los estancieros, los terratenientes, que tenían la posibilidad de llevar adelante su negocio con todo ese territorio. Hay algo de esa lectura. De hecho, vos me decís, che, no se nacionalizó. En el texto estaba nacionalizado. Constitucionalmente estaba nacionalizada la renta aduanera. Pero de vuelta, hay ese desacople, esa cuestión de, che, la historia me está diciendo A y hay algo acá que me está diciendo otra cosa. Entonces, ¿con qué me quedo? Bueno, hay que hacer todo ese trabajo de investigación y de tener presente conceptos para poder entender qué fue desarrollándose. Y pará, Salomé, ya te dejo, ahí te digo. Pero lo que quiero decir es, eh, recién con Roca, recién con Roca, es que se efectivamente nacionalizan y se lleva a la práctica, porque ya estaba en el texto estaba nacionalizada la renta aduanera, pero en la práctica, que se empezó a distribuir de otra forma, fue recién con Roca. Que Roca, a ver, en el imaginario social, Roca es un flor de HDP, el que llevó adelante la conquista del desierto y demás. Y eso es verdad, ¿eh? Llevó políticas represivas, sí, pero también fue quien llevó adelante leyes de educación laica,
fue quien rompió relaciones con el Vaticano, era tucumano y cuando llegó a Buenos Aires para llevar adelante el Ejecutivo Nacional, todo el sector mitrista, todo el sector unitario centralizado, lo tenía como enemigo. Y de hecho hubo batallas para que Roca no ascienda al poder. Entonces, esta cosa de blanco y negro, ¿Roca es malo o bueno? No existe. Rosas, ¿era bueno o malo? No existe. Es más complejo todo. Roca fue el que, en términos de practicidad, en términos constitucionales, de constitucionalismo económico, empezó a nacionalizar la renta aduanera. Fue a partir de ese momento recién. 1860 se llevó adelante el texto, pero no se cumplió en términos de base práctica. Sí, ahora sí. Salomé, perdón. No sé si suma mucho, pero todos estos próceres tienen en común, Roca, Mitre, incluso Urquiza, o sea, y a pesar de que tenían batallas entre sí, todos eran masones. O sea, que la idea que tenían en general todos apuntaba más o menos a lo mismo, aunque tenían ciertas diferencias. Sabés que yo ahí no me voy a Eso. meter, Salomé, pero porque no conozco el tema. Sé que está Soy la... guía de turismo, Ah, entonces de historia un poquito algo, y estas no, está cosas son bueno, las está que más me buenísimo. gustan. A mí me Eh, encanta conocer el mundo también, trato de viajar siempre que puedo, pero la cuestión de los masones, sé que muchos integrantes de grandes figuras de la historia universal y de la historia nacional han sido masones, pero no quiero meterme ahí porque no sé qué representa la corriente masónica y qué había ahí. a ver, en resumen, la corriente masónica todo toma la libertad y la igualdad. O sea, la igualdad, la fraternidad, y La idea de la estos tres Revolución Francesa. conceptos, exacto, la idea de la Revolución Francesa, porque todos ellos estudiaron en el extranjero. Bueno, está bien. Estos conceptos eran muy novedosos afuera, en Europa, ellos traen estos conceptos y son los librepensantes de nuestro país. Y por eso, a pesar de que tenían sus ideas que en cierta parte se encontraban, después terminan todos tratando de llevar al mismo punto, y de ahí es que, si bien hay batallas en el medio, o sea, es muy difícil juzgar un prócer con la mirada de hoy, No, ni hablar, ni a hablar. lo que No, hizo eso, en el eso es lo que, pasado, ¿no? eso es lo que tratamos de Pero todos, evitar. hasta Roca también, todos ¿No? Eso eran es lo que tratamos masones, de entonces esta evitar, idea de ser deterministas con una calificación, tal persona fue tal cosa. Bueno, no, esto es muchísimo más complejo, pero sepan que en la cuestión práctica del constitucionalismo económico, en la base material, la ciencia nacionalizaron las rentas con Roca, que es la última parte del texto de Asali, cuando llega Roca con el PAN y el Partido Autonomista Nacional. eh, que ahí viene a ser una ruptura de esta lógica mitrista y centralizada de la oligarquía porteña. Y lo vuelvo a repetir, él era tucumano, no era bien visto cuando llegó al Ejecutivo. Eh, ¿Qué les iba a decir después? A ver, esperen que me perdí. Estamos en la Constitución. Ah, ahí está. ¿Qué otra reforma posterior a 1860 es la que aparece en la historia argentina, el poder constituyente nuestro? Bueno, esperen, antes de meternos con esa, la reforma de 1866, en la que estoy haciendo referencia, pero antes de meternos con eso, voy no sé si lo vamos a llegar a ver hoy, pero en todo caso en la clase que viene, pero quiero decir algo que para mí es más troncal y nutritivo en términos del texto de Asali, y es la cuestión de entre 1860 y 1866, que se da esa reforma constitucional que ya vamos a ver qué conlleva. eh, Asali desarrolla la idea del reinado de la infraconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué se les ocurre si yo les digo que hay un predominio del orden normativo infraconstitucional? ¿Qué se les ocurre? Piensen que, de vuelta, estamos Buenos Aires ya es parte de esta unidad nacional, entre mil comillas. Está el proyecto político unitario, llevándose adelante, con los intereses económicos que se ven plasmados en el modelo agroexportador y en la práctica legal
como instrumento legitimador de ese proyecto, pero no en el sentido constitucional. ¿Yo qué palabras le dije? Infraconstitucional. ¿Qué creen que pasa ahí? Que es interesante y que Asali desarrolla como, che, acá el derecho se instrumentaliza para llevar adelante un proyecto político con estas características. ¿Qué se les ocurre? Digan la palabra, participen. No tengan miedo al error, a la burrada. Si estamos todos para aprender, están acá. Si fuesen ya sabiendo, estarían acá, ya estarían. Si yo les digo que hay un reinado de infraconstitucionalidad en este periodo, para poder legitimar y concretar este proyecto político-económico. A ver, voy a agarrar el texto de Asali, que lo tengo acá. Voy a tratar de ir a la página que quiero ir, pero ya les voy avisando que tiene que ver con el código de Vélez Sarsfield. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué creen que, si ya les tiro ese centro, qué podríamos decir? Se empieza a sesionar. A ver, si yo le digo cuestión La infraconstitucional. codificación del derecho. Se empiezan a Creo que codificar más que todo que la constitución queda Bueno, como o no ausente. hablan, o hablan tres personas juntas. ¿Cómo es esto? Vamos, hablen de una, dale. Creo que dice que la constitución queda como ausente y, Bien. y es por eso que las normas, los códigos son más importantes, son A ver, más que la no hay una cuestión de constitución. jerarquía, porque si no vamos a poner Ujú. teóricos, el principio de supremacía constitucional sería fácil. La Constitución siempre está por el orden legal, entonces nunca una ley puede ir en contra de la Constitución. Bueno, eso es la teoría de supremacía constitucional, pero sepan, y acá lo desarrolla Asali, de que en este periodo hay una constitución ausente. Este proyecto constitucional que estaba consagrado, que estaba vigente, se encuentra en términos de efectividad jurídica y práctica ausente. ¿Cómo se instrumentaliza a través del derecho este proyecto que venimos hablando, que es el victorioso, la expresión mitrista? Es por medio de la normativa legal. Legal. ¿Qué significa esto? Que por medio de determinadas leyes se empezó a amoldar este proyecto. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, principalmente el Código Civil. El Código Civil de Vélez Sarsfield, que por ejemplo, la gran herramienta que tenía en ese momento este actor, la oligarquía porteño-centrista, era el de, ¿cómo puedo decirlo? El de poder regularizar la tenencia de tierras. ¿En qué sentido? Con el título que se lleva adelante en los escritorios de Buenos Aires, con el título solo alcanzaba para tener el derecho de propiedad sobre tierras sin posesión efectiva. Es algo que hoy para nosotros es súper normal y hasta tiene lógica y lo aceptamos. Pero piensen en el territorio. Hoy ya salimos 2 horas de Buenos Aires y ya todo es campo. Imagínense en 1860 lo que es esto. No hay población, no hay una cuestión de propiedad privada en el sentido de toda esta extensión de tierra. Con el título alcanzaba para configurar el derecho de propiedad privada sobre tierras en donde no había posesión efectiva. Por lo tanto, esta aristocracia en Buenos Aires, con la cuestión de la privatización y cercamiento de tierras públicas del Estado, se empezó a apropiar de tierras, empezó a adquirir tierras, que en ese momento generaba tensión con quienes, con los nativos, con población autóctona indígena, que claramente tenían posesión de hecho, pero no de derecho. Ahí el derecho de vuelta se instrumentaliza de formas, de formas. Entonces, el Código Civil con la posibilidad de este principio, de que con el título alcanza para tener el derecho de propiedad sobre una tierra donde no hay posesión efectiva. La ley 48, se sanciona la ley 48. ¿Qué es la ley 48? ¿Alguien la recuerda? Constitucional clave. Todo lo que tiene que ver con el recurso extraordinario federal. Yo puedo ir a la gran novedad en términos institucionales de ese momento, que era la Corte Suprema, para poder
peticionar alguna cuestión. La ley 48 regula todo lo que es el recurso extraordinario federal. La ley 27. Son todos números cortos porque son los números que se están sancionando en ese momento. La ley 27 es la ley de organización de la justicia nacional. ¿Cómo es que alguien puede acceder a la maquinaria judicial? Bueno, tiene que haber un caso, tiene que haber una legitimación, eso lo deben haber visto en procesal. Todo eso se sanciona en este momento y es el orden legal, infraconstitucional, el orden legal, el que empieza a tener prevalecencia por sobre la Constitución a los fines de poder llevar adelante este proyecto mitrista. Entonces ahí empieza a verse toda esta cuestión de, che, el derecho viene a ordenar, viene a regular las conductas humanas, es el sinónimo del constitucionalismo, del pacto y de la unión de individuos libres, iguales, que pactan una cuestión armónica. Ojo, ojo con toda esa cuestión, tanto en la historia de la humanidad como en el poder, en el proceso constituyente argentino. ¿Algo de eso se entendió o fui muy rápido? No se entendió perfectamente tu idea. Sí, pueden decirme que no, yo no me ofendo. Algo que haya dicho muy rápido, quieran preguntar, o... No, yo lo que creo es que la aparición del código veneciano, que viene también, que él lo toma de una estructura de lo que es el derecho romano, Ujú, y bueno, y también un código como, no sé, que era tan estructurado que aparte no solamente incluía el derecho civil, sino también el derecho comercial. ujú. Entonces es como que, bueno, tenía una llegada más entendida que los, no sé, 100 artículos de la Constitución. Entonces estimo yo que desde ese lugar era muchísimo más fácil jerarquizar, digamos, los derechos que ejercía la gente sobre la adquisición de tierras. Entonces era mucho más fácil argumentar a través de la ley que desde la Carta Magna, digamos. Entiendo. Entonces eso es más o menos lo que yo te entiendo de lo que traes en tu explicación. Gracias por el Y que aporte. de esa manera se iban acumulando tierras, que obviamente que esas tierras se ejercía un derecho, pero bueno, que tenían dueños de hecho, ¿no? Que eran las personas que cultivaban y habitaban esas tierras. Y por ahí Ujú. estamos hablando de grandes extensiones que, bueno, que tenían, no sé, en un papel el nombre de una de las familias patricias y que la realidad es que nunca en la vida iban ni siquiera a acercarse a kilómetros esas tierras. Pero esas tierras claramente estaban siendo trabajadas por la gente que vivía en esos lugares, que Ujú. también tampoco eran tantas, porque las extensiones es como decís vos, salís de Buenos Aires y nada, caís en el campo, y más en esa época. Pero Gracias bueno, la por el aporte. argumentación era más fácil desde la ley, digamos, que desde una constitución. Y al día Gracias de por hoy, el de una aporte. manera, sigue siendo un poco así. Sí, bueno, a ver, O sea, pasaron, uno pasaron recurre 200 años, más. pero hay algo de un proyecto. Bueno, hay un relato oficial, siempre hay una cuestión de relato oficial, discursos o saberes que son los que se repiten y forman verdades, creación, la invención de verdades a partir de esos saberes. Por eso la idea acá no es estar diciendo verdades, sino una lectura, un ángulo distinto a partir de entender al constitucionalismo y al derecho desde otro lado, desde otro ángulo, y ver cómo se llega, como dijimos al principio de todo, finalmente a la cuestión de la coparticipación, porque es la gran herramienta de sometimiento político el brazo económico a partir del sometimiento económico, perdón, el brazo económico para poder someter políticamente. Ahí hay una cuestión súper interesante en términos constitucionales porque es un conflicto sin puerto, no se llega. Y no sé si se va a llegar, eso también es algo interesante. Bueno, a ver, queda la última parte del texto de Asali que habla ahí justamente de Roca, del pan y ahí hace dos menciones, dos hojitas nomás de la cuestión normativa constitucional la época de Roca, lo que vino luego, la reforma electoral con la ley Sáenz Peña y la aparición del primer gran movimiento de masas, que fue, ¿quién? ¿Se acuerdan? 1916, asciende al poder. ¿En presidencia? Sí, ¿Irigoyen? Irigoyen, Irigoyen.
Ahí cierra Asali con la cuestión de Irigoyen. Pero no, apenas lo nombra, pero sepan que ahí cierra. No lo vamos a trabajar ahora porque faltan ya 4 minutos, cerramos la clase, pero sepan que esa parte es muy interesante porque continúa todo este relato y hace una última mención. Y a ver si lo puedo llegar hay un párrafo que es muy interesante, que habla de Irigoyen, pero que en realidad tiene que ver con las lógicas que venimos hablando. Aguárdenme un segundo. ¿Qué dice? Bueno, a ver, ¿por qué? Porque habla del movimiento de masas que es Irigoyen, el primer gran movimiento de masas que es Irigoyen, con la aparición del voto universal masculino obligatorio y la posibilidad de un ingreso democrático, la posibilidad de una aparición democrática en la historia argentina y en lo jurídico nacional. Yo le pregunto, ¿la palabra democracia aparece, la nombra la Constitución originaria? ¿Qué piensan? Arriesguen, participen. Gente que no participó. Romina, Victoria, Gabriela, díganme. Caterina o Juan Cruz. Para ustedes, el concepto de democracia, ¿aparece en la Constitución originaria? ¿Está consagrado? No. Victoria dice que no. Entonces, ¿no tenemos un Estado democrático? ¿No busca la cuestión democrática el Estado argentino? En la Constitución originaria estoy hablando, ¿eh? Romina y Gabriela, participen. ¿Qué piensan? Para mí tampoco. Rosana dice que tampoco. No, no, supongo que no. Más fuerte, ¿eh? No se escuche. Que supongo que no, digo. ¿Y vos, Romina? Que no también. Bueno, todas se unificaron ahí el frente. Hola, profe. Para mí que sí, pero no se nombra. Bueno, vos sos muy abogada, bien. Una posición muy abogado. No, la palabra democracia no aparece en la Constitución hasta 1994. Sépanlo. Apareció en la reforma del 49, en la reforma peronista, pero, hasta el 90 pero luego se dio de baja por una acordada del gobierno militar, una proclama. Y en el 94 recién aparece, en 2 artículos, pero hasta el 94 no había aparecido. Entonces, la idea de democracia es bastante conflictiva con la cuestión constitucional, con la cuestión republicana, y lo que quería leerles era que la cuestión de la UCR, Irigoyen y después el peronismo viene un poco a traer la cuestión democrática en el sentido de participación de masas, de mayorías, algo de eso. Y dice, habla de la cuestión participativa del pueblo. De esta experiencia de Irigoyen puede obtenerse la conclusión que respecto de la institucionalidad, cuando ella viene impuesta por el enemigo serían las masas, deviene en obstáculo para un gobierno popular, y la experiencia latinoamericana muestra de qué modo los movimientos populares no bien se consolidan, proceden a crear su propia legitimidad, sancionando una nueva constitución o estableciendo nuevas formas de representación política. ¿Qué quiere decir? Cuando ingresan de repente sectores más populares, democráticos, de repente la institucionalidad es un problema, es un obstáculo, pero porque están jugando con la regla de juego de otro actor. Y cuando vienen ellos a proponer nuevas reglas de juego, ahí entra en conflicto. Che, de vuelta, el conflicto, la guerra, la tensión. Che, acá no está bien lo que estás proponiendo. No está bien tu reforma constitucional del 49. No respeta la institucionalidad. Bueno, hay que tener en cuenta todo este juego de conflictividad, de vuelta entre actores. ¿Está bien? Y ya los libero porque sé que se están yendo y son y media, no los molesto más, pero lean para la próxima, porque si no va a ser un tema. Eh, bueno, los libero y la libero. Hasta la próxima y después paso la clase. Profe, una Chao, profe, consulta. gracias. Sí, 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 obvio. El cronograma no está la clase del lunes. ¿Quiere decir que tenemos con la profesora? Yo lo que tengo entendido, hablé con Ari, Eh, en su momento se había diferenciado en nuestro cronograma, en el WordPress, aparece los días que nosotros tenemos las clases de esta comisión.
que es Buenísimo. que por un carril vamos nosotros y por el carril va María o Sofía. Sí, Ángeles dijo que Si sí, que no, la profesora que tenía por lo clase de tanto, economía. si en el cronograma nuestro del Ok. miércoles no está el día a nosotros, le corresponde No. a María, a Sofía o María Sofía. Y ahí ella ya se encarga, pasa Ok. el link y eso. Muchas gracias. No, porque. Hasta luego. Gracias. No, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Otro,